Bienvenidos a De Magia y Otras Adicciones, el podcast en el que dos amigas hablamos de fantasía, libros, anime, películas y series y compartimos nuestras charlas sobre estos mundos mágicos con las hermosas almas caritativas que quieran acompañarnos. Yo soy Yami, fan de Sailor Moon, obsesionada por la ficción, ya sea en papel o en pantalla. Y yo soy Puri, la Potterhead del dúo, romántica sin causa y otaku sin arrepentimientos. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy, Puri? Llegamos un poco tarde a este hype, pero más vale tarde que nunca, así que hoy nos vamos a meter en el globo aerostático e ir a la mágica tierra de Oz para hablar de Wicked. ¿Abrimos el grimorio? Sí, abramos el grimorio. Para los que no nos acompañaron en capítulos anteriores, les contamos que en esta sección vamos a hacer un mini resumen, darles una opinión personal sin spoilers, para los que no vieron la peli, bueno, pelis en este caso, y arranquearla para que ustedes decidan si eligen verlas, o sea, básicamente sentar el traste durante 5 horas de musical. Que no es poco. No es poco. Fingir demencia esta vez sí es una opción totalmente válida. Es extremadamente válida, lo vamos a entender si no vieron las dos películas o si no quisieron sentarse durante 5 horas. Si no quieren verlas. También. Lo bueno de esto es que todo el mundo conoce la historia del Mago de Oz, así que por lo menos algo es algo. Creo que spoilers de esa parte no van a tener. No, tal cual. Bueno, Wicked y Wicked for Good son las dos partes de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway Wicked, dirigidas por John M. Chu, que si les suena es porque vieron Crazy Rich Asians, que yo por supuesto que la vi, y protagonizada por Ariana Grande, Butera y Cynthia Erivo. La primera parte se estrenó en el 2024 y la segunda en el 2025. Estoy extremadamente sorprendida por la rapidez en la Sí. cual salieron estas dos películas, viniendo de Harry Potter y otras películas que tardaban años en salir las secuelas. Ambas producidas por Universal Pictures y se dividió en dos partes igual que el musical original. ¿Pero de qué va? Wicked se trata de contar la historia que nunca nos contaron. Conocemos la historia de Galinda y Elphaba, dos alumnas de la Universidad Gis que parecen detestarse sin remedio, pero que por circunstancias de la vida terminan conviviendo en el mismo cuarto. Tal vez les sonará una historia similar de Merlina, no lo sé. Y vemos cómo el desprecio que sienten la una por la otra evoluciona para convertirse en algo más. Mientras tanto, en el mundo de Oz, no todo es color arcoíris. Cosas extrañas están pasando. Y Elphaba y Galinda, que ahora se hace llamar Glinda, tienen que decidir de qué lado van a estar. Mientras que en la primera parte conocemos a los personajes y sus historias y entendemos por qué toman las decisiones que toman, en Wicked for Good vemos a dónde las llevaron esas decisiones que tomaron y en quiénes las convirtieron. Vemos la unión de esta historia con la Dorothy del Mago de Oz y conocemos un poco más del team tan peculiar que la acompañó en la peli original de 1939. En conclusión, Wicked y Wicked for Good funcionan como el verdadero origin story de Glinda y Elphaba y nos invitan a mirar un mundo conocido con otros ojos, preguntarnos qué hay más allá de lo que nos contaron siempre, cuestionando si la historia cambia cuando cambian los narradores. Uf, qué intenso, ¿no? Muy difícil resumir esto. Muy difícil. Así que aplausitos para Yami. Que hoy estoy en modo Glinda. Me No sé si encanta. Bueno, ¿qué te pareció a vos la peli, Yami? Es intenso porque son 2 pelis, y pasan muchas cosas, pero te voy a admitir que la primera la vi por el hype, porque nunca me interesó mucho la historia del Mago de Oz, es más, te digo, Dorothy me caía pésimo. No me preguntes por qué, me cae pésimo. Em, pero sentí que la primera tiene mucha más fuerza, ¿no? La historia de Glinda y Elphaba me parece muy linda, las canciones me volaron la cabeza, Defying Gravity en la voz de Cynthia Erivo es tremendo, me pone la piel de gallina y todo lo que canta Ariana Grande lo vuelve un himno, o sea, no es poca cosa. Es Es un increíble, monstruo, sí, es sí. un monstruo la petiza Mal. esa. La segunda, a mi gusto, le falta un golpecito de horno. Del lado de las canciones, por ejemplo, no las siento tan épicas. No sé si a vos te pasó lo mismo, pero si bien me gustaron muchas, Sí, sí, me nada le pasó lo llegó a mismo. Defying Gravity, nada. Y como que algunas conclusiones las sentí medio apresuradas y algunas otras cosas que están un poquito de más, pero ya vamos a interiorizarnos en eso más adelante. Si le tengo que dar un puntaje, para mí la primera es un 4 de 5 y la segunda es un 3 de 5.
Es muy gracioso que se sientan apresuradas decisiones cuando dura 2 horas y media la película. Es increíble, pero pasa. Pero bueno, cosas que pasan. A mí, en lo personal, habiendo visto el musical es uno de los primeros que vi, en vivo, y la peli del Mago de Oz, nada, también la vi en una época que estaba fascinada con el cine medio de culto, medio antiguo. La verdad es que no me defraudó la primera parte. Me pareció muy buena a nivel cinematográfico, a nivel diálogos, como que todos los guiños a la película original. La verdad es que no soy una experta, o sea, no es que soy una gran fanática del Mago de Oz y del mundo de Oz, pero me pareció increíblemente bien llevada. Y ni hablar, bueno, como vos dijiste, la actuación de Ariana Grande, que yo pensé que iba a ser solo una voz linda y la actuación me mató. O sea, fue de Sí, las cosas más graciosas que vi en mucho tiempo. se comió el personaje. Sí, tal cual, tal cual. Nunca pensé que nadie iba a superar a Christine y a Idina, pero me equivoqué, porque yo siento que ellas dos tienen nada, tienen todo lo que está bien para esta peli. Así que nada, definitivamente la primera parte me encantó y al igual que el musical está buenísima y la segunda parte, al igual que el musical, es malísima y no hay con qué darle y para mí la primera parte es un 4.5 de 5 solo porque dura 2 horas y media y me parece un poco larga y la segunda es un 2 de 5 y le doy esos 2 puntos solo porque son ellas, porque hubo originalidad en la historia, un poquito, y porque está muy bien hecho los sets y todo lo demás, que después voy a hablar de eso, pero Sí. es muy mala la segunda, no me gustó para nada. Bueno, y con esta review tan intensa de Puri, llegamos al momento de la advertencia, porque a partir de ahora arranca Pociones y Venenos, nuestra sección con spoilers, y en la que les recordamos que esto es un podcast para adulto con lenguaje adulto, así que escuchen bajo su propio rejo. ¿Listo el tecito o el cafecito? Porque ahora nos sentamos cual señoras con todos los chismes y hablamos en profundidad de los personajes, lugares y nos sacamos las ganas de dar todas nuestras opiniones, sean controversiales o no. Van a ser muy controversiales, estamos las 2 muy de acuerdo, Muy ¿no? controversiales. Mirá cómo te lo digo. Bueno, para quienes vienen del mundo del teatro, ya saben que Wicked nació como un musical en el 2003, con música y letras de Stephen Schwartz y con guión de Winnie Holtzman. Pero lo que no saben, capaz, es que todo este mundo, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el Mago de Oz, se hace llamar el Osverso. Y si están escuchando este podcast desde los capítulos anteriores, hablamos mucho del Masverso. Y bueno, acá nos toca hablar de otro universo que es el Osverso. Y Yami nos va a contar un poco de qué se trata este Osverso. Los versos es extenso. A ver, vamos a arrancar en 1900 con The Wonderful Wizard of Oz, que es el maravilloso mago de Oz, que es el libro escrito original de el Frank Baum, que luego expandió, él hizo más libros, pero bueno, no vamos a meternos en ese mundo. En 1939 llega la película El Mago de Oz con Judy Garland y eso es como que lo vuelve icónico. Sí, de hecho, mi papá fue tan icónico que justo hoy me estaba contando una cosa que ya me había contado, pero que hoy hice el fact-checking, que acá se transmitió en un cine de MGM, creo, Sí, porque en ese momento estaba hecha por esa productora. Y él fue y me contó que para él fue reimpresionante porque estaban acostumbrados en esa época a ver el cine blanco y negro. Y esta fue la primera peli que en el medio de la película se transicionaba al color, que ya de por sí no era muy común y que una película para chicos que se tratara de la magia, de repente veías a Dorothy abriendo la puerta a Oz y que Oz fuese a color, es como que era un elemento muy mágico. muy, para los chicos de esa época habrá sido maravilloso. Pero bueno, el mundo, este Osverso continúa en 1985 con una película de Disney que Disney siempre quiso los derechos del Mago de Oz. Medio al cohete, porque no pegó una, siendo la única película que hizo, que fue Vuelta a Oz o Return to Oz, en el que Dorothy es una pequeña niña, no sabemos cómo hizo para Benjamin butearse, porque tiene 10 años, mucho más pequeña de lo que era Judy Garland, pero es una historia re oscura, hay electrochoques a una criatura, si quieren verla, véanla, pero la verdad es que no la recomiendo. Mezcla dos historias de las que escribió el Frank Baum. No vi esta película, pero sí,
siendo que me gusta mucho Tim Burton, siento que me gustaría esta película. Es muy del estilo de La historia sin fin, o Laberinto, ¿te acordás que tenían todos esos monstruos medio grotescos? Muy de 1985. Sí, pero a mí me gustaban esas películas. La historia sin fin es un Está bien, peliculón. coincido, pero creo que si yo hubiera visto cuando era chiquita me hubiera dado mucho miedo. Puede ser. Vos no tenés miedo, Creo que le ¿cierto? daría más miedo a la Priscila de adulta que a la Priscila. Sí, sí. Altamente probable. El mundo se expandió y en 1995 apareció esta persona, Gregory Maguire, que se planteó la historia desde otro punto de vista, pensando en si los malos realmente nacen malos, si hay algo que los lleva a ser más malos. Entonces replanteó el mundo del Mago de Oz, creando Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West, o sea, Memorias de la Bruja Mala la tradujeron, medio como que lo del oeste se lo dejaron en una traducción. Este señor claramente tenía una bola de cristal porque vemos en todos los 2000, a partir de 2010, cómo se hicieron todas las películas reivindicando a los villanos. Así que la verdad que la vio venir, ¿eh? No estuvo La nada vio mal. la vio venir, pero también tremendo faso se habrá fulmado, porque dicen que el libro es completamente distinto al musical, o sea que ya sabemos, el musical se basó en este libro, pero tiene mucha política, muchas muertes, o sea, Elfa muere en el final, la derriten, o sea, es mucho más oscuro, tenebroso, violento y hasta sexualmente inapropiado, eh, que en comparación con el musical, que reivindica y fortalece la amistad. En 2013, Disney vuelve a ponerles la ficha al Mago de Oz, vuelve a cagarla, saca la película Oz the Great and Powerful o El Poderoso Oz, que es la que trabaja James Franco y dirigida por Sam Raimi, que tiene un elenco de la zamputa, pero sin embargo la película es malísima, no tiene nada que ver con Wicked, o sea, si les Es interesa la muy historia que mala. sí, si les interesa la historia que cuenta Wicked, no vean esta película, porque cambia absolutamente todo, es más, reivindica al mago en vez de a las brujas. Pero bueno, llegamos a 2024 y ahora sí, las películas que vamos a hablar hoy, que son Wicked y Wicked for Good, con Cynthia Erivo y Ariana Grande. Bueno, ¿y qué cast, no? Porque la verdad es que creo que si hay una cosa que se lleva, o sea, una cosa que me gusta mucho de esta película es que no es un elenco tan grosso, tal vez como el que usó Disney el Sí, 2013, pero se basa, o sea, porque Ariana Grande no la vemos actuar mucho, Cynthia Erivo tampoco, a Jonathan Bailey es un actor como en ascenso en estos momentos. Michelle Yeoh se volvió famosa un poco por Everything Everywhere All at Once. bueno, el más grande es Jeff Goldblum. Sí, sí. Que Jeff Goldblum, dicho sea de paso, es un actor que hace mucho que por lo menos yo no veía actuar tanto, ¿eh? En O sea, como Thor que Ragnarok resurgió un poco creo con que es esta la peli. última que hizo, y tampoco es muy nueva. Sí, que es hace un montón, claro. Sí, y tampoco fue buena. Pero vamos a hablar de los 2 personajes más importantes, que son Cynthia Erivo y Ariana Grande. Cynthia Erivo es ganadora del Tony, de los Tony, de los Grammy, de los Emmy. Es una persona que yo no conocía tanto, la verdad, pero es una mina que tiene muy claro lo que quiere, cómo lo quiere. O sea, ella entró a este papel teniendo una visión muy específica de lo que ella quería en una élfaba, y yo siento que ella se come el Sí, personaje. O sea, totalmente. realmente es una gran, gran élfaba. Y como datos de color, ella quería que su vestimenta sea una onda Jean-Paul Gaultier, que es un diseñador muy famoso francés. Me encantó. Sí, y además ella eligió el pelo, las uñas, o sea, ella tardaban 4 horas en pintarla cada mañana y también usaba prótesis, que hay como unos clips de TikTok en donde ella se la ve con las prótesis de las orejas por los piercings que ella tiene. Y la verdad es que es maravilloso porque es un trabajo, un laburazo. Me puse a ver algunos videos de YouTube del making of y Ariana Grande decía en los videos de YouTube que ella se sentía muy, como muy tranquila con su make-up, porque ella era la que menos tardaban en Claro, maquillar de todo el set. Entonces ella estaba al toque. Tenía sus pelucas ya hechas y la maquillaban como claro, ella tiene la normalmente. peluca. Tiene varias pelucas.
Amo Tiene un eso. montón de pelucas Ariana Grande. Sí, sí, sí. De hecho, escuché que dijo en una entrevista que el make-up de Glinda la inspiró a ella cambiar todo su make-up personal. Entonces ahora ella se maquilla más parecido a Glinda de lo que antes se maquillaba. Mira, ya Como más natural, más era alegre. Glinda desde que tenía 10 años y ahora es más Glinda que antes. Claro. Pero bueno, ella soñó con ser Glinda desde muy chiquita, como vos acabas de decir, y audicionó 5 veces para el rol, porque realmente quería quedar en el rol, y hay un montón de videos de ella mostrando las audiciones, y qué decirte, es impecable esta mujer. Yo ¿Vos viste el video ese en el que le dicen que ella va a ser Glinda, cómo se rompe en llanto cual nena chiquita? Te juro me pone la piel de gallina. Es que sí, son esos personajes que nacieron para, ser estos personajes. Y vuelvo a repetir, para mí realmente no había nadie que superara a las antiguas, a Kristen y a Irina. Ellas 2 lo superan, pero por la conexión que ellas 2 tienen, o sea, no sé si esto lo habrán hecho para las redes o si esto es verdad, pero vos las ves en sus entrevistas, en las alfombras rojas, como que realmente se volvieron muy unidas, muy amigas. Yo creo que las 2 teniendo este amor por estos personajes, como que encontraron de la misma manera que nosotras 2 nos encontramos hablando de nuestras cosas y dijimos tipo: "Che, Hay que hacer acá esto. hay como algo más especial", yo creo que a ellas le pasó. Claro, yo creo que a ellas les pasó lo mismo. Dijeron tipo: "Che, me encontré una persona que sueña con esto desde hace mucho tiempo y realmente está poniendo el alma en esta producción". No sé, me parece poético. Sí, sí, a ver, sobre lo que decías de Ariana, ya el hecho de que me pareció un dato de color muy lindo que ella pidiera que se ponga su nombre completo, porque era el nombre que ella tenía cuando vio la primera vez la película, que es con su doble apellido. O sea, ese detalle de haberlo pensado, tipo, es casi dedicarle eso a su versión de sus 10 años, ¿no? Tal cual. Pero bueno, vamos a hablar del otro personaje, el que siendo 2 babosas como somos nosotras, vamos a hablar de Mi Jonathan vida. Bailey. ¿Qué opinas de Jonathan Bailey en esta Ay, lo amo. peli? O sea, ya lo amaba en Bridgerton, ¿cómo no amarlo acá? Y que nada, todo ¿te enteraste el rumor de que se sacó una foto solo con las botas en el set? O sea, se me cae la baba de solo pensarlo. Dios mío, ¿cuánto fanservice nos van a dar con esto? ¿Cuánto fanservice? Pero además canta y baila muy bien Todo el este paquete. hombre. Es como el nuevo Hugh Jackman de su Sí, generación. sí, sí, tiene todo. O sea, es lindo, baila, canta. No será la gran cosa, pero actúa muy bien. Sí, la verdad que sí. Y no sé si vale mucho la pena hablar de los demás personajes, porque siento que dentro de la historia, a mí por lo menos no me significaron tanto. A Michelle la requiero, La bancamos. siento que es una muy buena villana. No, pero el que sí me gusta mencionar porque capaz que uno no se da cuenta hasta que lo escucha es a Peter Dinklage. O sea, no, yo no lo había visto hasta que leí en los créditos que era él, no lo podía creer. Y cuando lo escucho cantar ahora no puedo evitar imaginármelo a él cantando. Sí, y así como para mencionar una historia de amor que surgió en el set es que Ethan Slater, no sé si se pronuncia así el apellido, es Bok y es la actual pareja de Ariana Grande y se conocieron en Wicked Me y jodés. hicieron pública su relación, sí, No en lo puedo Wicked. creer. Me acabo de sorprender. Sí, Wow. sí, tienen videos juntos, Se re, ve que re, me hay metí amor mucho en ahí. el TikTok de Wicked y no de Ariana. No, lo que pasa es que cuando escuchás de Wicked escuchás de Ariana y Cynthia, no escuchás tanto Exactamente. de Ariana y Ethan. Pero la verdad es que sí, hubo un amor que Mira qué surgió en el lindo. set. No, y bueno, como otro dato de parejas ahí que te puedo tirar es A que ver, Jonathan Bailey pidió por Jack, que es el caballo que usó en Bridgerton. Pidió que por favor se lo trajeran para usar el mismo caballo porque tenía un vínculo con él. Así que ahí tenemos otra historia de amor. ese es un amor de verdad. Está muy bien. Pero bueno, hablemos un poco de las cosas que nos gustaron y por ahí las cosas que nos hicieron un poco de ruido. Yo sé que a vos hay varias cositas que te hicieron un poco A de ver, ruido. A tengo ver, muchas más que contame. decir de la segunda por obvias razones, pero vamos a arrancar con la primera. Por supuesto. Viste que cuando en una de las primeras escenas, cuando recién llegan a She's,
Elphaba rompe este mural que había del mago, tratando de protegerla a Nessa Rose, y se ve que atrás todos los profesores son animales. Yo digo, ¿esto a nadie le hizo ruido? O sea, los animales están desapareciendo, pero hay un mural Sí, dedicado a los profesores animales. pasa re desapercibido. Esto es algo de lo que quiero hablar, porque a diferencia del musical, en el musical no hay tanto ímpetu hacia el cuidado animal y los problemas que vemos en esta película, donde claramente hay Ujú. un mensaje a el trato animal y el maltrato animal en general. Y me da como un no sé qué que por ser uno de los principales temas de la película, que está buenísimo que lo hayan traído como un tema principal, cuando pasa esto y en muchas otras oportunidades, nadie No, salta por los animales. O sea, no hay amor por los animales en este mundo de Oz. pero yo no lo puedo creer que la única que tuvo un contacto con un animal sea Elfa. O sea, Claro, la niñera de Elfaba era la osa divina esa, es la única. Nadie más trató con animales, todos eran claro. snobs. Que dicho sea de paso, toda la historia de la niñez de Elfaba y la historia con la niñera no Exactamente. existen en el musical. O sea, no vemos casi nada de eso. Y creo que lo pusieron un poco para dar a entender esto de tipo, ¿por qué Elfaba está tan empecinada en salvar a los Igual animales? también es porque es buena gente. O sea, no me parece tan ilógico, es buena gente, punto. Claro, pero a nadie más le genera lástima todo esto que está pasando. Mal, Me parece terrible a mí. pero Nosotras dos que somos re fans de la protección pero animal, que, o sea, es que yo como hubiera hecho lo mismo realmente que me Elfaba dolió. con lo del leoncito. Te saco, pero con uñas y dientes te saco al leoncito de ahí. ¿Qué me lo vas a enjaular? Y una razón más para amar a Jonathan Bailey. Sí. Bueno, que ahí vemos el primer foreshadowing para mí, porque, cuando ella hace este hechizo con las amapolas, con las puppies, él es el único que no se duerme, igual que el Scarecrow en El Mago de Oz. O sea, primer foreshadowing, vamos a ver más. Sí, va, hay un montón. Sí, el otro que también vemos en una de las primeras escenas es el de Boq. Fíjate que cuando la conoce a Glinda, él tiene la misma pose como de costado, como cayéndose, igual que Tin Man, que el hombre de hojalata. Pero bueno, otro tema que me hace muchísimo ruido y acá creo que coincidimos es, yo entiendo que Boq está enamorado de Glinda, pero es medio pelotudo. Y sí, 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 sí. Bastante, diría yo. ¿No se da cuenta que Glinda lo manda a sacar a Nessa Rose a bailar o a invitarla al baile porque se lo está sacando de encima? O sea, No, y aparte, re manipuladora ella, sí, re decirle todo bien, pero manipuladora. no. Y hay otro foreshadowing con Vogue, que es que ella le pone el pañuelo sobre su No lo vi. corazón, que al hombre de hojalata lo que le falta es el corazón. Entonces es como tipo como el pañuelo representa ese corazón que más tarde se va a Sí, llevar sí, que de él alguna la culpa manera. hasta el último momento, bueno, y a Elfaba también, Em, pero sí, no, y Vogue es súper interesante porque en el musical no hay tanta alusión al Mago de Oz, no hay tanta alusión a los personajes del Mago de Oz, etcétera. Boq en sí es un personaje que está muy desarrollado en la película, pero no sabemos tanto de él en el musical. De la misma manera que no sabemos tanto de Nessa. Nessa es otro personaje que en el musical no pincha ni corta, es bastante meh. sí, creo que debe ser en la única parte, cuando vuela o cuando en realidad en el musical creo que camina, no vuela. Y, Sí, en el musical camina, sí, y esto es súper interesante porque en el musical criticaron que ella caminó, como que la arregló al hacerla caminar, y en la película la hacen flotar para que justamente no exista esa crítica, sino para que, sí, para que la gente no, como que redimir un poco lo que pasó. le llegó bastante el comentario de esta minoría a las escritores y lo hicieron y me parece que lo hicieron bastante bien, porque además es en esta parte en la que Vox se da cuenta como, bueno, ya no me necesita. Tal cual. No, y también hicieron muy bien en castear un personaje, o sea, una actriz que realmente está usando silla de ruedas. No solo le da un poco más de visual a esta minoría, sino que además lo hace más realista, Totalmente. porque y es una genia Es la una mina, genia, me encantó genia cómo total, trabajó, me encantó. Pero bueno, justo con esto, con que Glinda medio como el que lo manda a Boq a sacarla en esa Rose al baile, también tocamos el tema del bullying, porque Glinda ahí es re bullying. O sea, primero con él, es re es que yegua, Linda es re mala. después que le encaja el sombrero, pero
ponele que lo hizo, lo del sombrero puedo llegar a creer, yo, defensora de personajes indefendibles, puedo llegar a creer que fue culpa de sus amigos que medio que le llenaron la cabeza, pero hacía Sí, bullying. sí, ponele. Yo creo que es un poco es bullying, en el fondo es bullying, pero ese bullying lleva a Sí. que se hagan amigas, porque es gracias a ese sombrero que después tienen uno de los momentos más lindos que yo cuando vi la película por primera vez me largué a llorar Sí, lloré fuerte mal. en este momento. Me cayeron lágrimas, estaba en el cine lagrimeando mal. Sí, con ese bailecito que hacen ellas que realmente te llega al corazón porque, bueno, yo de chica experimenté un poco de bullying. Yo Y, de chica hice bullying, así que, ay, no, perdón. amiga. Tengo una amiga a la que amo, igual que nos pasó con Glinda y Enfaba, a mi amiga Ari le hice bullying mucho tiempo, hasta que la conocí y me di cuenta que es lo más y la amo profundamente, pero bueno, al principio yo no la quería y le hice bullying. A mí me hicieron bullying bastante y yo sea de paso con la persona que me hacía un poquito de bullying en el secundario por mi pelo rizado, que ahora está lacio y hermoso, pero de chica era una melena que no se podía ni ver. Con ella cantamos, porque ella canta extremadamente bien, y con ella cantamos Defying Gravity en el Ay, me secundario. muero, qué lindo. Así que nos hicimos muy amigas en parte por la comedia musical, porque a las 2 nos gustaba mucho y esta canción en particular la cantamos un montón. Y de hecho la conociste en mi cumple, porque cantamos esa canción en mi Estaba cumple. por preguntar eso, Sí, es ella. ya la conozco. Pero bueno, otro que tira un bullying que en realidad no es bullying, es más, me gusta mucho la frase, cuando se conocen, se encuentran por primera vez en el bosque, Fiero y Elfaba, que él le tira tipo un: "Ay, no te vi, estabas como escondida en el follaje". Sí, que eso nos lleva a otro foreshadowing, que es que ella le dice: "No eras", o sea, no en ese momento, pero más adelante cuando salvan al león juntos, que le dice: "No eras, tan cabeza hueca como yo pensaba", que casualmente el que después se convierte en el espantapájaros, le falta el cerebro. Así que como que hay otro Sí, creo que foreshadowing ahí. que eres el que más foreshadowing hay es Sí, el de sí, hay Fiero. miles, miles de guiños Y yo a no lo él. vi, Está yo no buenísimo. vi ninguno. Creo que el último. No, es que tenés que estar como muy pendiente para verlo. Igual, y voy a hacer una pausa acá porque me parece un dato de color interesante. ¿No te pasa que desde que haces el podcast ves un montón de cosas que antes no veías? ¿O notás un Re. montón? Porque estás prestando la atención como diciendo, tengo que tomar nota porque voy a hablar de esto en el podcast. Sí, 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 me pasa un montón. Así que tomen nota que si quieren prestarle más atención a las cosas, hagan un podcast. O nos escriben y nos dicen qué opinan y qué notas tomaron. Esa me gusta también, También, ¿eh? también, también. Así no tenemos tanta competencia. No, mentira. Pero bueno, sigamos con otro momento que nos hace ruido y creo que acá nos miramos en el cine porque vamos a contar que con Puri fuimos al cine, creo que lo dijimos en el final del capítulo anterior. Sí, Fuimos a hacer investigación de campo, fuimos juntas y voy a contar esta historia porque fue muy buena. Nos contala, sentamos, contala. nos sentamos en el cine y empezaron las publicidades en castellano y hubo un tipo, un recap, un previously en Wicked y empezaron a contar todo en castellano. En Y nos castellano agarró de México. en castellano de México, y nos agarró una desesperación, porque dijimos: "Nos equivocamos, sacamos las entradas en castellano y me quiero morir, no, yo Vamos no a ver todas puedo las mirar, canciones traducidas al español y me mato me acá. me mato acá", ¿no? Es como K-pop Demon Hunter, todavía no sé cómo la podemos escuchar en castellano, estamos muy acostumbradas. Voy a ser fiel defensora de que las películas hay que verlas en el idioma original. Y nos agarró un ataque y nos empezamos a mirar, y miramos las entradas, y prendimos las luces del celular desesperadas, y cuando Sí, sí, empezaron sí. a cantar en inglés fue como un, me volvió el alma al Sí, cuerpo. respiramos las 2, sí, tal cual, tal cual. Pasaron varias Pero cosas en ese cine. Entre eso y la nena que teníamos al lado, que cada vez que aparecía, Dorothy decía: "Apareció Dorothy, pero no se le ve la cara. Mamá, quiero no ver a se le ve la cara a Dorothy. Dora, yo quiero ver a Dorothy". Es tipo, nena, no se trata de Dorothy esta película. Por favor, padres, ubiquen a sus niños. Y no era muy niña la niña, era bastante grandecita. No, no, Pero era bueno, adolescente. ya sabe Se cómo se maneja uno confundió en de el cine. peli. Ella quería ver El Mago de Oz, no entendía nada. Encima a Dorothy la muestran mucho más en esta película de lo que la muestran en el musical, o sea que le hicieron bastante honor a Dorothy en esta peli. Bueno, y no sé si sabías que MGM tenía un montón de prohibiciones para con cualquier
compañía que hiciera, o sea, no es una cuestión de Wicked ahora, sino incluso Disney no lo podía usar. Y es que tenían documentado absolutamente todo con nivel milimétrico de detalle de cómo hicieron el Mago de Oz. O sea, no se podía usar el mismo color amarillo que se usó para el camino, tuvieron que usar otro amarillo. Wow, No se podía usar el mira. mismo color verde para Elfaba. Los zapatos no podían ser rojos, porque originalmente Eso por eso cierra son muchas plateados, dudas. Sí, sí, pero en el libro original no eran rojos. MGM los hizo rojos para que resaltaran más en lo que vos contabas hoy de tu papá, que fue la del primera color. película que Y exacto, sí, que cambiaba de color, entonces querían resaltarlo más. Y Dorothy en su totalidad estaba descripta en los contratos y nadie la podía tocar, por eso no vemos a nadie que haga de Dorothy. O sea, no vemos la cara de Dorothy. El peinado, si te pones a fijarte, si lo mirás en detalle, no es el mismo que el de Dorothy, tiene sí, trencitas, no las colitas normales. El sí. vestido es distinto y el color del vestido es distinto, porque hasta esos datos tenían anotados en los Wow, documentos MGMs que no se podían tocar. Me parece tremendo súper interesante. que en la película de Return to Oz de Disney, los zapatos sí son rojos, porque Disney pagó para usarlos. ¿Qué Es hicieron que en Wicked? ¿Qué hicieron en Wicked? Detalle no menor, en Popular, Glinda agarra 2 zapatos rojos muy parecidos y los golpea 3 veces, igual que como Dorothy tenía que hacer para volver a casa, y los revolea, o se los revolea a Elphaba, no me acuerdo, pero lo ponen como detalle de color de los vamos a usar, pero no como ustedes creen que los estamos usando. sí, sí, para mí fueron muy astutos con eso. Y no me sorprende que Disney haya pagado por esto, porque los zapatos rojos de Dorothy, de hecho, si no sabes esto, está muy bueno que lo hayas traído, porque si no lo sabes, te queda como la duda de, pero pará, eran ¿Por qué rojos lo los usaron? zapatos. Claro, Claro. como que me están engañando, ¿viste? Pero no, está bueno saberlo, porque es algo que yo le tenía como una crítica a la película, pero ahora que lo decís, tiene mucho sentido. Claro, de hecho ponen cuando les da poder Elfaba, se tiñen de rojo brevemente, Sí, pero sí, después no vuelven. quedan. Exacto. Sí. Bueno, el tema de la otra mirada, furiosa que tuvimos fue la pelea entre Glinda y Elfaba. O sea, me pareció hiperabsurda ese momento, lo único que estuvo bueno fue la risa falsa que le tira a Glinda, imitando a la Elfaba, que me encantó, me pareció re divertido, pero la razón de la pelea y la pelea en sí es boludísima. Boludísimo. Lo único interesante de esta pelea es que en la primera peli, cuando están practicando pelear, es la misma coreo. Único Sí, interesante. Todo el resto, pero un porque ahorraron en cualquiera. una coreo. Sí, puede ser, puede ser. Ya todos sabían a quién quería Fiero. Glinda sabía muy bien, por más que tuviera la venda en los ojos, ella sabía que Fiero estaba enamorada de Elfaba. A mí me parece una canción re linda la que cantan ellas. I'm not that girl, no soy esa Sí, chica. que Me tiene las parece dos re versiones. linda. Sí, y me encanta que cuando Elfaba cree que es ella, que no es ella la elegida, la canta ella, y cuando después Fiero se va con Elfaba, la canta Glinda. Me parece re linda. Además, es una muy linda canción. Sí, me gusta mucho que nos genera el mismo efecto que el ending de Frieren, que depende de cómo la escuchás y en qué momento la escuchás, tiene un significado Re, distinto. re, re, re. La otra canción que me parece que marca muchísimo es Linda, la de In a Bubble, Girl in a Bubble, Sí, porque ¿sabías que esa canción es original? es original, igual que There's No Place Like Home, si mal no recuerdo, Sí, sí, pero me gusta el toque de Linda de Girl in a Bubble porque literal, Linda está en una burbuja. sí. Y la Mm, rompe hacia el final. claro, pero no es solamente, la burbuja que tal vez uno piensa en un principio, que es la burbuja con la que ella se transporta, sino es una burbuja porque ella cree que todo lo que está haciendo está bien, cree, en el fondo sabe que está mal, Sí, 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 re pero sabe que está elige la mal. burbuja porque es más Y cómodo. sí, es más cómodo. Es esto que hablábamos, en Frieren, salir de la incomodidad. Nos hace crecer como personas. Cuando ella realmente sale de su incomodidad, es que le puede decir al mago de Oz, andate, y toma el control. Y de hecho, ¿qué pasa? El grimorio se abre ante ella, como diciendo, Sí, evolucionaste. Y creo que otro momento que a las dos nos hizo saltar un poco de nuestros asientos fue el momento sexual entre Fiero y Elfaba, que de repente yo estaba tipo,
¿en serio estos dos van a estar? O sea, nos están dando a entender que van a estar sexualmente. Es como todo muy rari, no tiene nada que ver con la peli. O sea, es como que toda esa Metieron escena esa escena. sí, rarísimo, Podía no estar y la rarísimo. película iba a estar bien. También que uno se pregunta, tipo, ¿cómo hizo ella su casa del árbol esa? O sea, ¿de dónde salió? Como que hay un montón de preguntas dando vueltas respecto a estos mundos, la verdad. ¿De dónde salen las cosas? Pero bueno, no podemos esperar que nos expliquen todo y además no está bueno que nos expliquen todo, así que lo vamos a dejar pasar. Exactamente. Bueno, igual algo de lo que me encantaría hablar ahora es de la música, porque sin ir más lejos, esto es un Es un musical. musical. Y así que vamos a hablar un poco de eso. En la primera película, a mí, o sea, la primera película y la primera parte del musical, las canciones, y creo que todo el universo está de acuerdo, son mucho mejores, son Sí. mucho más pegadizas, son extremadamente buenas en comparación a la segunda parte. Pero hablemos un poco de la primera parte primero. ¿Qué canciones te llamaron la atención? Y a ver, la primera una de las primeras que escuchamos es The Wizard and I, y cuando sabes la historia, o sea, hoy que las volví a escuchar, duele mucho, porque ella tiene mucha esperanza en el Wizard y porque, es más, ella cree que en algún momento, y lo dice, que tengo la esperanza o tengo el sueño de que en algún momento va a haber una celebración en todos y va a ser por mí, sin saber que va a ser por la muerte de ella, Sí, no, es y duele, terrible. es tremendo. Sí, es tremendo, tremendo. Bueno, otra canción que la verdad me encantó porque me da alegría y durante mucho tiempo cuando salió el Host fue de las cosas que yo más escuché, fue Dancing Through Life, porque es maravilloso el tema y después te pones a ver el making of de esa canción particularmente y es una locura, o sea, hicieron todo el set Sí, de la verdad, coreo, la todo. coreo, era re peligrosa, la coreografiaron al minuto, al milímetro, o sea, como que realmente es muy linda. Bueno, lo mismo que, One Short Day, tal vez no tiene tanta coreo y tanta planificación, porque es más estamos todos cantando y bailando acá, pero lo que me gusta de esta escena es la cantidad de cameos que hay. No sé si lo notaste, pero aparecen, la guionista, aparecen el escritor de todas las canciones, aparecen Idina y Kristen, y aparecen entre el público muchos otros actores y actrices que fueron parte en otros momentos en Broadway, o en Londres, o en otros lugares del mundo. Me parece que está buenísimo para la gente fanática del teatro que lo pudo apreciar, está bueno. Sí, yo de las únicas, obviamente, que las vi, las noté, fueron Idina y Kristen, el resto ni idea. La gente de Broadway generalmente no tiene tanta cara No, al público, entonces tenés que ser muy, muy, muy fan de la comedia musical, que lo soy, pero no me sé tan no en tanto, no tan detalle, fan. claro. Bueno, y el himno de esta parte de esta primera película, Defying Gravity, me parece como posta es una canción que me pone la piel de gallina. No solo me pone la piel de gallina, sino que también me hace llorar. La primera vez que la vi en el cine con todo el sistema surround, lloré porque dije, no puede ser, no puede estar tan bien hecha. Le hicieron arreglos súper originales a la canción. Cintia es todo lo que De está otro bien en este planeta. mundo. Sí, o sea, y después todas las veces que la hicieron en vivo, en diferentes shows, en los Oscars, realmente es una canción que va a trascender la historia de la historia de la historia porque es un himno. Es increíble Sí. esa canción. Es Bueno, y es tremendo fantástica. cuando te enterás que, todas las canciones, Cintia y Ariana pidieron cantarlas en vivo en la filmación. No volaba una puta mosca en las filmaciones, porque ellas estaban cantando y grabando en vivo, a pesar de que todo el mundo, el director, el productor, el guionista, todos les decían que no, que las grabaran por fuera y después las pegaran, pero ellas querían grabarlo así. Y Sí. la cantidad de lágrimas que hubo, tanto con Defying Gravity como con For Good, porque nada, bueno, obvias canciones. Qué monstruos estas 2 pibas. Sí, hicieron un laburazo de detrás de escenas para filmar todos estos momentos donde ellas interactúan en el set, porque realmente hay mucho valor ahí, o sea, de cómo ellas se llevaron, cómo hicieron los trabajos, no sé, hay muchos laburos de dobles que los hicieron ellas, realmente está buenísimo. Pero ahora sí, yendo a la segunda parte
a las Hay muchas menos Wicked for canciones de las que Good. vamos a hablar. Es que simplemente son malas. De hecho, agregaron canciones porque no tenían suficientes canciones ellas. O sea, a Ariana Grande la metieron en una de las canciones que en realidad cantan Elphaba y el mago, Sí. porque si no, ella no tenía lugar. ¿Y cómo te No, vas a igual perder la ahí voz? ahí escuché que alguien dijo, no sé si fue Ariana o Cintia, que si lo pensaban con un poquito de lógica, Elphaba jamás iba a terminar accediendo a cualquier cosa que le pidiera el mago si no hubiera sido con la intervención de Glinda. Entonces, que hayan cambiado eso para darle esa veracidad o esa credibilidad a la decisión de Elphaba me parece muy acertado. Sí, 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 sí. La segunda película la modificaron bastante, o sea, no bastante, mantiene el core, pero modificaron un montón de cosas porque realmente le falta mucho a la segunda parte del musical. Pero me gusta mucho de esta segunda parte que por lo menos agregan estas dos canciones nuevas que hacen mucho sentido a los personajes, nos Sí. muestran, por ejemplo, el casamiento de Glinda y nos dan pie un poco a la canción de I'm Not That Girl. Bueno, la escena del casamiento me gusta mucho que mientras Glinda está entrando, o sea, caminando por el altar, Elphaba está entrando y caminando por las distintas celdas que tienen los animales. Ese Espectacular. contraste me parece maravilloso, está genial, está muy bien pensado. No Son sé cómo esas será en la cosas obra, que son esas cosas que no se pueden hacer en la obra, exacto. claro, Y serían muy difíciles de hacer también. Por ahí ahora con el exactamente. teatro 4D, ponele, pero realmente es difícil. Bueno, y igual vamos a criticar todas las canciones de la segunda parte, pero a mí, For Good, me hizo llorar y mucho, me Sí, 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 llegó. sí. Es muy Sí, linda la canción y soy una fiel creyente de que la gente te cambia y una vez que conoces a la persona, como dice la letra, una vez que conoces a una persona, tu vida cambia y vos cambiás. Y yo creo que en el caso de Glinda y Elfaba particularmente, ellas cambian y cambian para bien, no solo para siempre, que es la traducción de For Good. Em, y nos pasa a todos, conocemos personas, podemos hablar de nosotras mismas por lo menos, nos te iba a cambió decir a eso. tal punto conocernos que estamos acá haciendo un podcast. Sí, lo anoté, de las mejores canciones que tiene la segunda parte, literal lo anoté así. Em, y además es una canción objetivamente hermosa, con una melodía hermosa. Divina. Y es una de las únicas canciones que ellas cantan juntas. Es una lástima. Es realmente una lástima que no hayan explotado más esas voces y que haya tenido tantos plot holes la segunda parte. Es verdad. Bueno, pero ¿qué te parece si pasamos a algunos datos de color súper interesantes que tenemos sobre las películas? Vamos. No sé si notaste, bueno, creo que lo vimos y lo comentamos en el cine, que el logo, tanto el logo de Universal como las letras de Wicked están basados en la película original de 1939. Ese detallito es ínfimo, pero me parece Sí, re lindo. a mí me encantan esos detalles. De la misma manera que los vemos al grupito caminando hacia Emerald City, de la misma manera que los vemos en la peli vieja. Exacto. Yo tengo un datazo de color, pero que a mí me fascinó. Yo creo que esto hizo que la película sea 10 veces mejor para mí. A ver, Es que el production designer, o sea, el productor de diseño de esta serie, que es Nathan Crowley, que es el mismo de Interstellar, Dark Knight Rises y Westworld, de palabra la misma mayor. manera, sí, no, no, grosso total, para los que no saben que es él el production designer, hizo crecer 9 millones de tulipanes Lo vi. para la filmación. Y no solo Porque querían que eso, sea real. es que todo el set, o sea, el tipo tiene una aversión hacia el CGI, hacia el abuso del CGI. Él Sí. cree que el CGI debería servir más para quitar que para poner. Entonces, hizo una cantidad de laburo este tipo en los El sets. tren. El El tren es tren, real. el tren es real. El set de She's, todo el Sí, set es real. Tipo, es sí, un todo lo tanque armaron. gigante de agua, tiene 15 metros de altura ese set. Una locura. Es una Una locura. locura. Todos los barcos los mandaron a hacer a un diseñador de barcos de Praga. O sea, todo Wow. es real. Y Bueno, el además, detalle del además, camino, ¿lo viste el detalle del camino? sí, Que que lo pintan de distintos tonos de amarillo para que cuando lo filmen
se vean del mismo color con las diferentes luces. O sea, esos detalles Es mínimos, pero brillante. las pinturas, porque lo que vos decías del CGI lo vi, lo detesta, pero lo que hicieron fue paneles, en vez de poner paneles verdes, pintar a mano lo que vendría a ser la continuación del espacio, ya sea en el bosque o creo que principalmente en el bosque es, ¿no? Que Sí, creo que es en dibujan el los bosque árboles donde a más mano, pintan. Sí, sí. eh, pero considerando la luz, porque hicieron de noche, hicieron de día, o sea, es un detalle, Es un una nivel, locura. No, y al tipo le dejaron hacer esto de los tulipanes porque en Interstellar hizo lo mismo con los campos de maizales. Hizo lo mismo, ¿cierto? plantó no sé cuántos millones de maizales para las tomas en auto, y como lo había logrado, pero el tipo se estudió todo, 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 todo para poder hacer crecer los tulipanes. Hasta menciona en una entrevista que distintos colores de tulipanes crecen en distintas épocas del año, entonces hay que plantarlos en distintos momentos. Es una locura, yo no lo podía creer cuando estaba viendo eso. Eso hizo que la película me pareciera mucho mejor y una canción de la que no hablamos, pero que es maravillosa y que es en mi opinión, una de las mejores canciones de la primera parte, es Popular, donde Tenés Ariana razón, ¿cómo Grande no hablamos de Popular? es de lo mejor que le pasó al cine esa canción. Y todo el set, todo el set del cuarto lo hicieron para que sea desmontable por partes, para poder Wow, filmar toda todo el de corrido. interior de corrido, no, más que de corrido, para que poder filmar todas las partes interiores del cuarto, porque al ser un cuarto, o lo filmás todo de un lado, o lo filmás todo el otro, pero ellos pudieron hacer como abrir partes de apartes, justamente, Nada, es para genial. poder agarrar todo el cuarto. Es espectacular, la verdad. Me saco el sombrero a Nathan Crowley, me lo saco, ¿eh? Es increíble. Es que sí, lo llevaron a otro nivel completamente. O sea, imagínate ser un actor, que están acostumbrados a paneles verdes, a tener que actuar que hay un monstruo allá, o una pared acá, o lo que sea, Hablarle a una y de pelotita de tenis. y de repente ver un mundo. O sea, porque el tipo creó un mundo. Entraban en los barcos allí y veían Gis, ¿entendés? Sí. Es Es una más, si locura. buscas, las escenas eliminadas, las que no llegaron a la película, no están editadas. Entonces, donde verías el cielo azul, por ejemplo, en el barco, ves el set de filmación. Son tan Sí, pocos los espacios en los que no hay algo, o sea, re. lo dejan para la pantalla verde, por decirlo de alguna manera. Hay una escena muy linda que sacaron de ellas 2 viajando en el tren, que me parece muy linda porque además las ves a ellas en lo que haría una persona normal en un tren viajando en larga distancia, no sé, leyendo, durmiendo, comiendo. Y lo único que ves fuera de lo que es el set es la luz que se mueve para filmarlos, la cámara que se mueve por arriba de ellas filmándolas. El resto es todo, está todo ahí. Increíble, increíble. Pero bueno, siguiendo con los datos de color, hablamos un poquito de Maguire, el escritor del libro que generó el libro, y hay un detalle que me pareció fantástico, y es que en el libro original de Baum no tiene nombre la bruja, pero Maguire se lo da eh, con las siglas del creador del Mago de Oz, que es L.F. Baum, él crea Elfaba, y es un detalle mínimo que capaz que uno no lo Yo no ve, tenía ni idea. no tenía ni idea, y cuando me enteré me pareció genial, porque le dio el nombre con el mismo creador, lo mantuvo dentro de la historia, y a pesar de que todo lo que es, El Mago de Oz es como un fanfiction, vamos a decir la verdad, porque nada es canon, Baum ya estaba muerto, eh, que le hayan respetado este detalle del nombre está muy bueno. Está muy bueno y nos da el final perfecto para esta sección, ¿no? Me parece perfecto. ¿Te parece si vamos al oráculo de las teorías? Dale. Y llegamos a esta última sección en la que en general hablamos de lo que creemos que va a pasar, teorías falopas, chips que nos gustaría que aparecieran y cada tanto hablemos de una posible secuela. Pero me parece que acá vos decís que va a haber secuela. No sé, tuvo tanto éxito esto que no me sorprendería que vengan con alguna secuela y nos caguen la vida, así que todo puede ser. Mira, hay un libro que escribió Maguire que habla de el hijo de Elfaba y Fiero, que tuvieron un hijo. Igual, yo acá tengo una pregunta. ¿En Digo, qué momento? es que el libro es muy distinto. Fiero no se vuelve el hombre de paja en ese momento, Ah, okey. pero Si no, lo era hicieron una noche nada más que habían estado. claro, porque si no me parece que debe raspar un poco, te voy a ser honesta. Y sí, no, pero honestamente que Por Cintia se favor, oponga mucho a esta idea. Pero bueno,
la verdad que no lo sé qué decirte. Si existe Oz, el Todopoderoso con James Franco, podemos esperar cualquier cosa a esta altura. Mal. Pero bueno, ¿te parece si pasamos a alguna de las teorías que tuvimos? Dale. ¿Vos creés que Glinda hace magia al final? Yo creo que sí. Está la teoría de que Elphaba, como siempre tuvo un corazón puro, de ahí salía su magia. Y Glinda, como desde muy chica no tiene el corazón puro porque empieza mintiendo desde muy chiquita, como nos muestran en esta peli, como que su magia nunca se desarrolla porque la magia viene de ese lugar puro. Y el Grimorio, yo creo que identifica en Elphaba un corazón puro y en Glinda lo identifica al final, que esto es algo que no está en el musical, que me gusta que lo hayan metido en la película, porque es como que le da un poco un cierre al personaje, como que logró cumplir su sueño de alguna manera. Bueno, Y me hay gusta que una dejen el final abierto. sí, hay una teoría que se basa en una escena eliminada, y es que en un momento en Sheets está tratando de hacer magia de levitación Glinda y no le sale, entonces se frustra y Elfaba le dice que tal vez a ella la magia no se le da porque tuvo una vida muy fácil. Y la conclusión de esta teoría es que con todos los eventos que pasan al final de la peli, Glinda tiene un momento muy difícil que la hace crecer mucho, ya no tiene la vida tan fácil, porque de hecho todo lo que se le viene encima es complicado, ella tiene que rehacer Oz, tiene que unificar Oz, y por eso el Grimorio le responde dándole esta posibilidad, pero también hay otra teoría más que Ah, dice wow. que si bien esto es verdad que Glinda ya de por sí ella puede hacer magia, dicen que el Grimorio se abre en esa página exacta, porque fíjate que vemos a Elfaba y a Glinda como mirándose a través del universo, digámosle, aunque Glinda cree que está muerta. Sí. Dicen que la página que se abre el Grimorio la elige Elfaba porque, y esto es súper, súper bizarro, A ver. aparentemente hay en internet un, traductor de Grimorio, y si vos le sacás una captura al, Ay. te lo juro, si vos le sacás una captura de pantalla al, hechizo, es un hechizo que es para superar el dolor y la pérdida, para salir adelante. Entonces, la teoría No lo dice puedo que es creer. Elfaba la que abre la página del libro para que Glinda pueda salir adelante. Ah, tipo Flame puntualizando el cielo para Freyr. Exactamente. ¿Todas las Eh, originales tenían que dejar su grimorio tan marcado? sí, la verdad. Mirá, no, esa es la más falopa de todas las teorías, por Dios. Pero bueno, igual a mí me pregunto, así como abro la pregunta, ¿dónde se van Fiero y, y el Faba? ¿Cómo es esto de que Oz es un mundo que termina, tipo, tiene como... Es un mundo, es Mira, un país. No, no sé, tipo, de repente están aparentemente caminando en el desierto. es que aparentemente, así como tenemos el mapa de Prithian, en el que hay un montón de tierras que no conocemos, hay un mapa de Oz en el que vemos un montón de tierras, o sea, con Ciudad Esmeralda en el centro y, por ejemplo, Munchkinland, que nunca me va a salir Munchkinland, está Sí. abajo al costadito. Aparentemente alrededor de Oz hay como un desierto. Y del otro lado sigue habiendo tierras. De hecho, en los libros de Baum van a la tierra del rey Nomo, que es en lo que se basan para crear Vuelta a Voz Disney, donde la cagan mal. Y todo esto está atravesando el desierto. Entonces, es Ah, posible que mirá. Elfaba y Fiero estén atravesando el desierto para llegar a otro lugar. Bueno, pero también está el mago que técnicamente viene del mundo humano. ¿Y el mundo humano dónde está? Mira, O hay una sea, es teoría como muy loca. realmente muy loco. Hay una hay una teoría muy loca y muy divertida que dice, no sé si recordás el momento en el que, Dorothy está caminando en el camino amarillo, que es como una espiral, que hay una espiral amarillo y una espiral rojo. Sí, La teoría pregunta a dónde va el camino rojo, porque si el amarillo te lleva a Emerald City, el rojo a dónde te lleva. Hay un juego de Disney, que como tiene los derechos, lo puso en no me acuerdo qué juego, y que si vos sos, Mickey Mouse y seguís el camino rojo, te lleva a sí. Kansas. Me estás jodiendo. Es Eso muy bueno. no es canon, obviamente, pero el chiste es, imagínate si Dorothy en vez de seguir el amarillo llegaba al rojo, no pasaba la película. Claro. Ah, muy bueno. Muy bueno. Pero bueno, y el Pero último plot hole que tengo, y este creo que nos gusta a las 2, es, ¿cómo Fiero sabía dónde estaba Elfaba?
Sí, más allá de que es un espantapájaros sin cerebro, hay bastantes como mismatch entre El Mago de Oz, la peli, y el musical con Fiero y su transformación. A ver, hay un montón de cosas que no vemos y como siempre decimos, no está bueno que nos cuenten absolutamente todo, así que No. elijo creer que hay momentos que no vemos en los cuales ella le dice lo que piensa hacer y él como, o antes de convertirse en un espantapájaros o en algún momento. Pero la verdad es que sí, uno es difícil, Es 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 difícil. uno de los grandes plot holes. Yo creo que todos los como los orígenes de estos 3 personajes, el único que me cierra un poco más es el de Buck. Sí. La verdad es que el león que está asustado y ¿Dónde sí, el aprendió a hablar espanta el león si está asustado? sí, Perdón. no sé. Sí, hay un montón de preguntas que quedan ahí colgadas, como la de ¿por qué Boq no sabía que Linda se casaba si el anuncio del engagement fue en Munchkinland y él trabaja en Munchkinland? ¿Y por qué no fue la gobernadora si es la gobernadora de Munchkinland? O sea, es como hay plot holes. Sí, tal cual. Pero bueno, hay muchísimas más teorías, muchísimos más datos de color, hay muchísimo más para hablar de esta película, pero no queremos hacer un podcast de 18 horas o de las 5 horas que dura la película, porque no vale la Tal pena, cual. para eso miren la película. Así que vamos a ir cerrando este capítulo, si les parece. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras disfrutamos haciéndolo. Y nos vamos a reencontrar la próxima semana para hablar de qué, Puri. Y bueno, la próxima semana vamos a hablar de una película que rompió el molde y que a nosotras nos marcó muchísimo, que es El viaje de Chihiro, de Estudio Ghibli. Y prepárense porque va a ser un capítulo increíble. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram y en TikTok como de Magia Podcast. Ahí pueden dejarnos sus comentarios, teorías, preguntas o simplemente contarnos qué les pareció el capítulo. Y ahora sí, es momento de despedirnos. Si llegaron hasta acá, muchas, muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerden, si te hace feliz, no es adicción, es terapia.